Para explicar la relación entre las potencias eléctricas presentes en los circuitos eléctricos de corriente alterna, se ha usado en muchas oportunidades la analogía de que la potencia es como una cerveza recién servida. La potencia reactiva es la espuma que constituye parte de la copa, pero no es cerveza líquida para beber. La parte líquida es la potencia activa y el total es la potencia aparente. Pero esta analogía, aunque a muchos le puede parecer muy emotiva y refrescante, tiene terribles problemas pedagógicos, además de imprecisiones técnicas. Por ejemplo, a simple vista, un neófito puede pensar que si la potencia reactiva es 3 y la potencia activa es 4, entonces la aparente es 7. También es posible que no sea el punto de vista de un neófito, sino de un ebrio, y esté viendo doble. En realidad no es 7, porque estas magnitudes no la podemos tratar como escalares, sino como vectores. Así pues, se hace necesario mejorar un poco la analogía. Bien, hasta aquí aclaramos que en realidad es una suma, pero vectorial. Así la analogía tiene un poco de más sentido. Pero, ¿cómo se explica que la espuma en realidad no está dentro de la copa? O si lo está, ¿en qué condiciones? Ahora veamos otro problema que se presenta a priori en esta analogía. Típicamente las unidades de estas potencias son bar para la Q o reactiva, vatios para la P o activa y VA para la S o aparente. Pero si la S es la suma de la P más Q, nos preguntamos, ¿cómo es posible sumar limones con manzanas y obtener peras? La única forma de poder sumar estos vectores es que tengan las mismas unidades. Según el Sistema Internacional de Medida, potencia es el producto de I por V. Viene dada en vatios. En otras palabras, var en realidad es vatios. V hace mención al voltaje y A es la corriente, mientras que R no es una unidad, que como veremos más adelante, R hace mención a un comportamiento que se reduce a un factor. Lo mismo aplica para la potencia activa. Se reduce a V por I multiplicado por un factor. Y por supuesto, los VA de la potencia aparente también es vatio según el sistema internacional. Como las potencias tienen las mismas unidades, es que estos vectores se pueden sumar. Y queda aclarada la confusión que se genera cuando de forma gráfica ponemos nuestra refrescante cerveza y sumamos las unidades convencionales var más vatios, que por supuesto seguiremos usando, pero con el entendido
de que sus unidades no difieren. Ahora, en cuanto al fenómeno físico que se experimenta, se abordará qué es en realidad la potencia reactiva. La potencia reactiva aparece cuando el circuito alimentado con corriente alterna tiene reactancias, es decir, elementos eléctricos, por ejemplo, bobinas, capaces de producir autoinducción, lo que genera una serie de fenómenos, ocasionando un desfase entre el voltaje y su corriente. Es importante aclarar en este punto algo que se ha repetido hasta el cansancio, que se necesita potencia reactiva para crear campos magnéticos por medio de corrientes eléctricas. Esto no es cierto. Basta que haya corriente eléctrica para que el campo magnético exista, y si no cambia el valor de ese campo, no se consume ninguna energía para mantenerlo. De lo contrario, las corrientes de intensidad constante, las corrientes continuas, no crearían campos magnéticos, pero sí lo hacen, y no hay presente ninguna energía reactiva. Para aclarar mejor el punto, pongamos el ejemplo de un motor eléctrico. La potencia mecánica disponible en su eje proviene de la potencia eléctrica absorbida desde la fuente, y toda esa potencia es transmitida única y exclusivamente por el campo magnético. Así que, si el motor en su eje entrega más potencia mecánica, es porque el campo magnético entregó más energía. Sin embargo, la potencia reactiva será la misma. Veamos el circuito básico equivalente de un motor. Al aplicar voltaje se produce una corriente con un desfase menor que 90 grados, debido a la resistencia presente en el circuito. La potencia aparente será la multiplicación de B por I, que como ya se ha dicho es la suma vectorial de la P más Q. Y llegado a este punto, podemos explicar claramente que la potencia reactiva no es para producir campo magnético, aunque se produce por efecto de autoinducción. La potencia reactiva presente en el circuito viaja desde la fuente hasta la carga y desde la carga hasta la fuente sin producir trabajo útil o termodinámico, y su valor medio es cero. Al colocar un capacitador en paralelo con el motor, se reduce la potencia aparente, ya que la potencia reactiva se disminuye o se anula. Sin embargo, el campo magnético permanece igual, y es el que realmente entrega la potencia activa, que produce trabajo termodinámico. Aprovechando el esquema para explicar que un motor está constituido por bobinas y su resistencia proviene de la resistencia propia del alambre, y que por esta razón se cree que un motor es mayoritariamente una inductancia y que su reactancia es mayor que su resistencia. Es una creencia generalizada, pero la realidad es que un motor funcionando se comporta con una relación resistencia-reactancia alrededor de 2 a 1. Esto es ocasionado por la fuerza contraelectromotriz o inducción del rotor al estator. Por ejemplo, veamos un motor de 3,7 kilovatios y de eficiencia 92%, con un factor de potencia de 0,9, es decir, un ángulo de 25,83 grados.
La relación entre la potencia activa y potencia reactiva será de 2,07. Es decir, la potencia activa es 2 veces mayor que la reactiva, lo que se extrapola a que la resistencia de un motor en funcionamiento es 2 veces más grande que la reactancia. Por último, y a manera de resumen, se señala: la analogía de las potencias eléctricas y la cerveza recién servida es válida en tanto indica que la copa, aunque esté llena, no todo es cerveza útil para tomar. La potencia activa en un circuito mantiene 90 grados de desfase con la potencia reactiva. La potencia aparente representa la potencia total que entrega la fuente y se obtiene sumando vectorialmente las potencias activas y reactivas. La potencia reactiva aparece por la autoinducción presente en algunos elementos sometidos a fuente oscilante o alterna. Esta potencia no se transforma, no produce calor ni trabajo. Su valor medio es cero. La potencia reactiva viaja desde la fuente hasta la carga y desde la carga hasta la fuente. Los motores son los principales generadores de potencia reactiva en las industrias. Sin embargo, las potencias activas que consumen son mayores que sus potencias reactivas. Gracias por su atención. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios y te responderé.